¿En qué finanzas nos enfocamos? En las finanzas que abordan las compañías en etapa de arranque y en etapa de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los elementos del taller? Bueno, el primer elemento es el flujo de caja, cómo construir un flujo de caja, de qué se trata esto, de dónde provienen los elementos, tanto los ingresos como los egresos. Luego, hoy día, vamos a revisar de qué se trata el rango de valor, cómo calcular un rango de valor de una empresa, cómo funciona esa estructura, de qué se trata, cómo determinar tanto los dos elementos que determinan el rango de valor, tanto el elemento de la empresa como el elemento externo, que es cuánto renta cada sector en particular. No todos los sectores rentan igual. Y el tercer módulo son los indicadores, y esos indicadores son eh, el indicador clásico, el valor presente neto. Este valor presente neto nos indica también o nos lleva a otro indicador que es la tasa interna de retorno. Eh, Vamos a ver también el retorno sobre la inversión, de qué se trata el valor económico agregado, y los múltiplos, los famosos múltiplos de valoración. No sé si alguna vez han escuchado hablar de que las empresas algunas veces se valorizan X veces su utilidad, no sé, 10 veces la utilidad, o el famoso EBITDA. Bueno, ¿de dónde proviene este 10? Si es 5, 10, 6 veces, y de qué depende. Para finalmente terminar haciendo un par de cálculos y decir, ok, requerimos X cantidad de dinero para poder financiar nuestro plan, y esto, dado el rango de valor que calculamos, debería corresponder a X porcentaje de la empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes están haciendo un levantamiento de capital o una emisión de acciones, o en el futuro enfrentan una emisión de acciones y requieren, por ejemplo, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. ¿Qué porcentaje de la empresa debiesen ustedes entregar para poder hacer que tanto el que está comprando el pedazo de la empresa por 300 millones de pesos, que es el inversionista, como ustedes que están vendiendo una emisión privada de acciones, ustedes y el que entra ganen ambas partes? Y eso no es trivial. Y eso es un cálculo, y eso ustedes lo pueden construir perfectamente. Y esos son los cuatro elementos de nuestro taller. Estamos divididos en dos. Eh, la primera parte, flujo de caja y valoración de startups, que es lo que vamos a ver hoy día, y el jueves, estos indicadores financieros ultra clásicos y cómo hacer una emisión privada de acciones para poder financiar eh, un plan de crecimiento. Entonces, en detalle acá está, bueno, lo que les dije hace un rato atrás, el módulo 1 del flujo de caja, el módulo 2, que es el que vamos a repasar hoy día, es la valoración de startups, cómo entender esto, cómo pasar del flujo de caja finalmente a un rango de valor. El módulo 3 son los indicadores financieros que les comentaba. Siempre están dando vueltas, entonces la idea es que puedan entenderlos, más allá de ser una máquina del cálculo, sino que entenderlo y poder interpretarlo. Y el último módulo del jueves es hacer la emisión privada de acciones. ¿Y por qué? ¿Y qué porcentaje del capital? Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Todos los dos somos ingenieros comerciales, así que tenemos experiencia tanto en el mundo corporativo como colaboradores de empresas y luego emprendiendo. Así que entendemos del flujo de caja de tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Así que comenzamos. Eh, el primer módulo es flujo de caja, y lo primero que vamos a revisar es del modelo de negocio del mercado. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando hablamos del modelo de negocio del mercado, y del mercado del ingreso por venta, significa que lo que ustedes están planteando en una primera etapa es, ok, ya tienen claro lo que quieren hacer, ahora vamos a cuantificar lo que quieren hacer, desde el punto de vista de qué tamaño tiene el mercado al que están apuntando. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que, ok, están apuntando a un tamaño de mercado que es $1 millón, son 10 millones de dólares, son 100 millones de dólares. ¿Dónde está enfocado ese mercado? ¿En Chile, en Latinoamérica o a nivel global? No es tan fácil y tan trivial pasar de una estrategia a otra, es decir, a nivel local, a nivel de continente y no a nivel global. Cada etapa tiene un financiamiento distinto. Si usted dice, no, yo me voy a quedar local, ningún problema. No significa que no haya que entender la finanza de una empresa, sino que, ¿qué pasa si una empresa está creciendo? Primera pregunta, o están haciendo,
qué tamaño tiene el mercado al que están apuntando. Y esa determinación viene dado por, bueno, cuál es el modelo de negocio y cuál es el producto que están, o servicio, que están iniciando o vendiendo al final del día. Su compañero decía al principio lo complejo que era iniciar las ventas de una empresa, sobre todo en la etapa en que estamos hoy día. Exactamente, es decir, y primero, cuál es el tamaño de mercado, y segundo, cuál es la elasticidad de precio de donde están entrando, del producto, del servicio que ustedes quieren entregar. ¿Qué significa elasticidad de precio? ¿Qué pasa si entra un competidor y ustedes están cobrando 100 por ese producto y entra un competidor y empieza a cobrar 20? Eh, ¿Están así las caídas de los precios o lo que están cobrando ustedes podría ir al alza? Esa, esa sensibilidad de la demanda frente a un cambio en el precio es lo que se denomina elasticidad. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes están entrando en un sector donde hay una alta elasticidad o por el contrario, hay inelasticidad? Un ejemplo de inelasticidad del sector biotecnológico, de medicina, donde lo que se está vendiendo al final del día, si no hay ética detrás, usted podría subir el precio hasta prácticamente el infinito y la gente, dado que la demanda inelástica, seguiría comprando. Entonces, por el contrario, si su producto tiene alto nivel de sustituto, significa que tiene una inelasticidad baja o una alta elasticidad. ¿Qué significa eso? Que si usted sube el precio, le dejan de comprar simplemente. Entonces, ¿cuál es la elasticidad de precio? Una muy buena pregunta para poder proyectar ingresos por venta de la empresa y a su vez ver la sensibilidad de un cambio en el precio en el tiempo. Si no, pregúntenle a cualquiera de vuestro entorno, incluso ustedes mismos consumiendo distintos productos. Hoy día, antes el despacho se cobraba, hoy día a ustedes le están dando el despacho gratis para que compren el producto a través de una aplicación de delivery. Eso significa que están bajando el precio o le están haciendo un descuento. ¿Para qué? Para mantener la cantidad en día. ¿Y quién paga por el producto? ¿Quién es el cliente al final? Ustedes están dando un servicio, un producto a las personas, a las empresas, están en la parte de atrás de la industria, están al medio, adelante. ¿En qué parte de vuestro modelo de negocio están hoy día enfocándose? ¿Hacia qué cliente? Y esa pregunta les va a determinar al final del día cuáles son las cantidades que necesitan vender y si es que están distribuyendo o no eh, bien vuestro producto y servicio, si están llegando al cliente que están esperando llegar. Y eso es lo que define al final del día la estrategia. ¿Qué significa esto? La estrategia para obtener clientes. Bueno, facturar. ¿Qué significa facturar? Iniciar las ventas, tener un crecimiento. Si hoy día estamos facturando 10, vamos a llegar a facturar 100 o 1000, o nos mantendremos en 10 definitivamente. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas de pasar de nuestro modelo de negocio, de nuestro producto, de nuestro servicio eh, al mercado, nos determina al final del día poder cuantificar cómo se viene ese ingreso por venta. Y este ingreso por venta es un mix de dos cosas y un poco las que hemos estado viendo acá. Y ese mix son dos cosas. Primero, ¿cómo podrían ustedes proyectar una cantidad vendida? ¿Y de qué depende esa cantidad vendida? ¿Sí? ¿Cuánto van a vender el primer mes, el primer año? ¿De qué depende esa cantidad vendida? ¿Por qué esperan vender eso? Por ende, esa cantidad va a estar acompañada, esa cantidad vendida. ¿Esperan ustedes venderla o están vendiendo ya a cierto precio? Bueno, también puede ser un mix comercial, es decir, distintos servicios, unidades de negocio con distintos precios, distintas cantidades, pero por un lado pueden decir por qué esperan vender o están vendiendo esta cantidad. Y esta cantidad está acompañada con un servicio vendido a cierto precio. Pueden tener, no sé, 4 grandes clientes o 20.000 pequeños clientes. ¿Y cuánto están cobrando? El mismo precio para todos, le están aplicando cierto descuento. ¿Por qué? Y finalmente, este producto entre los precios de venta y la cantidad en día es lo que se determina siendo lo que se denominan los ingresos o las ventas de la empresa, que es lo más importante de toda empresa. Cuando ustedes probablemente han escuchado hablar coloquialmente, eh, ¿cuál es tu última línea? Sí, la última línea es la utilidad, está bien,
hay que preguntarse sobre esa última línea, pero ¿de dónde provienen las utilidades? Bueno, de los ingresos, que es la primera línea. ¿A qué me refiero con las primeras líneas? Lo primero que registran, las ventas por 1 millón. Y luego registran los costos. Y la diferencia entre las ventas y los costos es la utilidad. O sea, si usted les pregunta cuál es tu utilidad, está bien, pero nunca se olviden que la utilidad proviene de las ventas y que es el factor más valioso de cualquier empresa. Por lo tanto, si vamos a proyectar ingresos, lo que hacemos al final del día es proyectar precio y cantidades. ¿De dónde provienen estas cantidades? Bueno, de un tamaño de mercado. ¿Y de dónde provienen estos precios? Bueno, de los actuales precios que hay. O ustedes tienen que crear precios. Muchas veces el producto que ustedes están creando servicio, y a nosotros nos ha pasado también, no existe. Entonces, bueno, ¿cómo cobramos? El modelo de negocio, bueno, eso es modelo de negocio uno, modelo de negocio 2, modelo de negocio 3. Pueden haber distintas evoluciones dentro del modelo de negocio. Por lo tanto, proyectar cantidades vendidas es un buen ejercicio, y las cantidades vendidas que uno proyecta para poder determinar un rango de valor son mínimo 3 años y máximo 5 años. Y esos fueron los que ustedes al final del día dicen estar proyectando. O sea, el primer ejercicio puede ser 0, segundo año X, el tercer año Y y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿quién va a apoyar ese crecimiento en las ventas? Y ese crecimiento en las ventas es apoyado por o vuestro dinero o un dinero externo. Y eso es un poco lo que vamos a ir hablando hoy día. Y la segunda pregunta, luego de proyectar vuestros ingresos, es decir, cuánto van a vender y de qué producto, qué servicio y a qué precio, la segunda pregunta, ok, ¿cuál es la estructura de costos para poder enfrentar el negocio? Y existen dos tipos de costos, okay, o gastos, como quieran llamarlo, los costos fijos, que no dependen de cuánto vendamos ni si estamos vendiendo harto o poco, sino que sí o sí hay que pagar esos costos. Y casi siempre esos costos son reflejados como, por ejemplo, todos los sueldos de los colaboradores son costos fijos. Antiguamente, iba a decir, pero hace poco las oficinas también eran costos fijos. Hoy día yo creo que hartas empresas se están preguntando 2 veces si seguir arrendando o no. Y esto ya una empresa grande, que fue un banco, dijo, ok, todos vamos a trabajar remotamente, a los que no pueden, por razón hoy en las sucursales, pero el que quiera trabajar remotamente puede hacerlo y el que no viene a la oficina. Pero eso hace un año atrás no era impensable. Todos habrían proyectado costo fijo por oficina. Por lo tanto, ¿qué otro costo fijo también hay? Depreciación de los activos que compremos, reinversión en activos tecnológicos principalmente, y otro tipo de costos como los clásicos, que es la luz, energía, agua, etcétera. Y ese tipo de servidores y ese tipo de costos son los que nosotros fijamos, o en otras palabras, definimos como fijos, que significa que vendamos o no vendamos, existen. Y los otros costos son los costos variables, que sí dependen de vendamos o implementemos ciertas operaciones. Eh, y esos costos variables son principalmente los costos que corresponden a la entrega del servicio. Y lo clásico de identificar dentro de los costos variables, por ejemplo, las comisiones por venta. Y las comisiones por venta no es un costo que hay que quitarse encima, al contrario, es parte del elemento de la estrategia para poder vender. Y las comisiones por venta hoy día están distribuidas en dos ámbitos, un poco a las personas, a los seres humanos, y otros ámbitos más bien de estrategia de marketing, que son más bien algoritmos y ese tipo de cosas. Entonces, dado que existen los costos fijos, es que al final del día existe un punto de equilibrio, es decir, nos exige la manera en que enfrentamos el negocio, que en nuestra estructura de costos operacionales, nos exige que, dado que tenemos costos, que haya un nivel de ventas mínimo. Y este nivel de ventas mínimo, menos estos costos fijos y los costos variables, debería ser cero. Y eso es lo que se denomina el punto de equilibrio. Es el primer punto de partida o el primer milestone que debería fijar una empresa. Es decir, ok, estamos hoy día en déficit. ¿En qué momento llegamos al punto de equilibrio? ¿Cuánto tiempo va a llegar a tomar ahí? Nos va a tomar llegar ahí, perdón. Pueden ser meses, incluso años. Eh, por ejemplo, si mal no recuerdo,
creo que fue el 2012, que Elon Musk fundó SpaceX y hoy día presenta flujo de caja positivo. Es decir, pasaron 8 años. La pregunta es, ¿quién puso la plata entre medio? Eh, ¿Significa que la empresa era mala? No, claramente no. Entonces hay que preguntarse, ok, para llegar al primer punto de equilibrio, ¿cuánto dinero necesitamos? Y segundo, para comenzar nuestro crecimiento, ¿cuánto dinero necesitamos? Entonces, ustedes dirán, pero la misma empresa debiese ser capaz de generar el dinero. Sí, eso se llama crecimiento orgánico. Y hay veces en que quizás debiésemos crecer mucho más rápido de lo que generamos como empresa. Entonces, imagina una empresa que gana 20 millones al año. Se necesita el proyecto de inversión que se le presenta, porque apareció un tremendo cliente, son 80 millones. Significa que se va a demorar 4 años juntar los 20 y quizás en 4 años ya pasó la oportunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se financia eso? ¿Van a ir al banco estable, van a decir, banco, presten 80 millones? No. Eh, ¿Por qué? Porque los 80 millones hay que devolverlo al banco. Entonces, podrían ustedes incluso quebrar. La pregunta es, ¿cómo financiamos entonces eso? Bueno, hay que invitar a otros al negocio y eso se llaman otros accionistas. Y hay inversionistas especializados que hacen eso y se llaman fondos de inversión de capital de riesgo, inversionistas ángeles y incubadoras, incluso le ponen dinero contra porcentaje también a las empresas y otras le prestan la plata, pero de manera flexible, claro. Entonces, si juntamos esos dos elementos, tanto las ventas, que es la primera línea, y este ingreso por ventas proviene de dos elementos, que son al precio que vendemos los productos y la cantidad que esperamos vender. Esa es la línea más importante de toda la empresa. Dicen, pero la utilidad es lo más importante. Sí, pero la utilidad ¿de dónde viene? De las ventas. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Sus clientes. Ustedes dirán, pero no podemos estar pendiente del cliente, entonces lo van a sacar del negocio. Si no, pregúntenle a BTR. ¿Quién quiere a BTR hoy día? Eh, no sé, ni el gerente general quizás. Eh, lo digo en chiste y broma, pero un poco sus declaraciones decía que el cliente está mal acostumbrado o algo así. En fin. Y para poder crear estas ventas, crear estas ventas tenemos que tener un esfuerzo de costos, que es lo que estamos hablando. Y dos tipos de costos. Los costos variables que acompañan las ventas, cantidad en días son prácticamente iguales, tanto los costos como los ingresos por venta variables. La diferencia entre los ingresos por venta y los costos de venta variables nos da el margen de contribución. ¿De contribución a qué? A pagar los costos fijos. Y la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos nos determinan el resultado operacional de la empresa, es decir, lo que queda luego de implementar las ventas y enfrentar los costos para poder lograr esas ventas. Por lo tanto, ¿cómo se construye un flujo de caja operacional? Bueno, justamente las ventas, la primera línea, la más importante que se proyecta, luego tenemos que ver los costos. Hay dos tipos. Esta es la manera, entre comillas, más fácil de diferenciar los costos, lo fijo y lo variable. Es fácil, entre comillas, de identificar. Unos dependen de las ventas y otros no. Y con esa lógica ya sabemos que, pase lo que pase, tenemos que cubrir nuestros costos fijos. Y los costos fijos, muchas veces, es lo que puede hacer que una empresa quiebre o no quiebre. Eh, Cuando una empresa tiene altos costos fijos, significa que tiene que tener súper alta estabilidad en sus ventas. Por lo tanto, ¿quién se puede dar el lujo de tener altos costos fijos? Bueno, las empresas que tienen estabilidad en las ventas son súper pocas y esas empresas casi siempre son reguladas. Y, por ejemplo, un clásico ejemplo de qué empresa tiene súper alta estabilidad en las ventas son las sanitarias. Las sanitarias son empresas que venden y cobran de manera súper estable. Por lo tanto, pueden tener altos costos fijos. Pero imagínense una empresa en etapa de arranque. ¿Tendrá estabilidad sus ventas? No. Entonces, ¿se puede dar el lujo una empresa en etapa de arranque de tener altos costos fijos? No. Y ahí están migrando un poco los modelos de negocio. Bajo costo fijo, pero alto costo variable. ¿Sí? ¿Qué preferirían ustedes? Que si las ventas caen, la idea es que la mayoría de los costos caigan para poder resistir esa caída en las ventas. Pero los costos fijos no caen. Costos fijos hay que cubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que puede destruir una empresa? Bueno,
que tome demasiados costos fijos y no tenga capacidad de financiarlo. Y la pregunta es, entonces, ¿deberíamos ser cero costo fijo? No, eso es imposible. Eh, pero debemos tener una alta proporción de costo variable y una baja proporción de costo fijo en una etapa de arranque claramente. Después, cuando las empresas ya son grandes, son estables, ya pueden tener estructura de costo fijo alta. Pero se transforman en dinosaurios al final, si no, pregúntale a los bancos. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes pueden ver el valor de las acciones de los bancos. En Chile no tanto, porque hay alta rentabilidad sobre los activos aún. Pero el resto del mundo están cayendo, tanto en Alemania, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, España, ni hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene altos costos fijos, los precios están cayendo, cada vez tienen menos comisiones, y el resultado operacional cayendo, cada vez son más rígidos, etcétera. Entonces, ¿cómo calculamos un flujo de caja? ¿Cómo podríamos determinar un déficit de caja? Hagamos acá un pequeño ejercicio. Tenemos periodos por arriba, el periodo 1, 2, 3, 4 y 5, que puede ser 5 meses, 5 años, 5 semestres, como quieran ustedes. Y acá hay una pequeña proyección de las ventas. No se olviden que es precio y cantidad en día. Si pueden fijar un solo precio y cambiar la cantidad, o fijar distintos precios, distintos productos para hacer un mix comercial. Pero al final del día acá podría ser 20 millones o 20.000 dólares, la moneda que quieran expresarlo. Si para el primer ejercicio tenemos una proyección de venta de 20.000 o 20, con una estructura de costo variable de 12, es decir, de los 20 hay inmediatamente costo variable por 12, nos da un margen de contribución de 8, ese es el primer cálculo. Y ese margen de contribución va a financiar nuestros costos fijos, o contribuir a pagar los costos fijos. Y en este caso son 20 de costo fijo, margen 8, entonces tenemos un déficit o un resultado operacional negativo de 12. ¿Significa que la empresa es mala? No, quizás están haciendo, ¿no? ¿Está perdiendo plata? Sí. ¿Significa que hay que poner plata? Sí. Eh, el siguiente ejercicio, o el siguiente periodo, se proyecta una venta de 40. La estructura de costo variable es 24 sobre los 40, en otras palabras, el 60%, igual que acá. 60% de las ventas variables. Nos da un margen de 16 y tenemos los mismos costos fijos de 20. Por lo tanto, en este ejercicio perdemos 4. La siguiente proyección, que podría ser el siguiente semestre, el trimestre, el tercer mes, tercer año, ya las ventas son 60. Costo de ventas son 36, que es el 60%. Margen de contribución 40%, 24. Costo fijo, los mismos costos fijos. Y ya hay una utilidad positiva de 4 millones, o 4.000 dólares, o 4 millones de dólares, como quieran poner, 4 millones de pesos. Y en el ejercicio 4, ya la empresa está vendiendo 80, tiene una utilidad de 12, mismos costos fijos, y en el último ejercicio ya está ganando 20 millones con un nivel de ventas de 100 millones. Entonces, hay un momento en que justamente ya la empresa deja de perder plata, está por acá al medio, es decir, entre los 40 millones de las ventas y los 60 millones, pasó de estar perdiendo 4 millones a estar ganando 4 millones. Por lo tanto, acá al medio en las ventas hay un punto en que se denomina el punto de equilibrio, que es donde ya debería estar ganando cero. ¿Cuánta plata necesitamos para llegar ahí? Y empezar ya a vender 60 y lograr generar flujo de caja positivo. Bueno, y, también podemos concluir, bueno, hay un punto de equilibrio, es decir, ¿cómo calculamos el nivel de venta necesario, el primer milestones, que yo le decía en la primera meta? ¿Sí? ¿Cuánto nos demoramos para llegar al punto de equilibrio? Segundo, ¿cuánta plata vamos a necesitar para llegar ahí? Bueno, el primer número lo podemos calcular, entonces, primero tenemos que preguntarnos cuáles son los costos fijos que vamos a tener. En este caso son 20. Segunda pregunta, tenemos que saber cuánto de las ventas quedan como contribución a los costos fijos. Es decir, qué porcentaje de mis ventas queda libre después de pagar los costos variables. 40%. Por lo tanto, el punto de equilibrio se calcula
los costos fijos que hay, 20 millones, dividido en la razón de contribución, es decir, qué porcentaje de mis ventas queda disponible después de pagar los costos variables. Y eso es 40%. Entonces, 20 millones dividido en 40% nos dice que el punto de equilibrio en ventas es 50 millones. Vendiendo 50 millones, la empresa no gana ni pierde plata. Por lo tanto, estaría ubicada aquí, 50 millones. En ese punto, la empresa tiene costo variable de 50 por 60%, que significa que la mitad acá, 60%, el 25 más el 10% acá, 30, nos da un margen de contribución de 20, menos costo fijo de 20, utilidad 0. Y así se calcula el punto de equilibrio. Y la pregunta es, ¿cuánta plata necesitamos desde el momento hoy día hasta ese punto que vendemos 50 millones? Y eso está por la plata que necesitamos periodo a periodo. El primer punto, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio? Bueno, son nuestros costos fijos dividido por qué porcentaje de nuestras ventas nos queda después de pagar los costos variables. Se llama margen de contribución. Y ahí está el punto de equilibrio, 50 millones. Tenemos que vender 50 millones. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos que ir calculando los déficits e ir sumándolos. Entonces, primer ejercicio, perdemos 12. Por lo tanto, necesitamos 12. Ahí está, primer déficit acumulado. Segundo ejercicio, ¿cuánto perdemos? 4. Por lo tanto, necesitamos 12 más 4, 16. Hasta el momento necesitamos 16. Siguiente ejercicio, ya ganamos 4. Entonces en ese momento ya no necesitamos más dinero. ¿Cuál es el déficit máximo? 16. ¿Qué pasa si le colocamos 16 el primer día? ¿Podremos llegar ahí? Veamos. Primer día o primer año necesitamos 12. Teníamos 16 en caja, así que nos quedan 4. Siguiente año perdemos 4, los teníamos en caja, así que todavía llegamos, estamos en 0. Y siguiente año ya tenemos 4 positivos, por lo tanto tenemos 4 positivos. Y acá está el acumulado. Menos 16 fue el máximo, más 4 menos 12. El siguiente periodo llegamos a 12, por lo tanto ya estamos, entre comillas, con el capital recuperado y comenzamos a ganar capital. Esos son los primeros dos números que hay que tener súper claro. 1, ¿cómo llegamos al punto de equilibrio? 2, ¿cuánta plata necesitamos para llegar ahí? Según estos números, el punto de equilibrio está en 50 millones de pesos y necesitamos 16 millones o 16 mil dólares, 50 mil dólares para llegar ahí. ¿Quién pone ese dinero? ¿Qué porcentaje de la empresa se debería llevar? Quizás lo pueden poner los mismos dueños, por lo tanto no tienen que entregar ningún porcentaje a la empresa, pero estos dos cálculos tienen que estar a priori definidos para poder soportar el déficit de caja negativo. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento que tendríamos que tener en consideración? Es qué tan sensible es nuestro resultado eh, frente a un cambio en las ventas. Y vamos a tomar el resultado clásico, que era el del ejercicio 5, vendiendo 100, costo variable 60, margen de contribución 40, costo fijo 20, por lo tanto utilidad 20 millones. ¿A qué se refiere con riesgo operacional del resultado? ¿Todas las empresas son iguales en el sentido del riesgo que enfrentan? Son, por ejemplo, es lo mismo facturar 100 millones en el negocio de las sanitarias que facturar 100 millones en el negocio forestal o en el negocio tecnológico de venta de servicios a través de aplicaciones. Es lo mismo entrar o facturar, perdón, 100 millones en el negocio financiero, en el negocio inmobiliario. No, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen distinto riesgo operacional. ¿Y a qué se refiere con riesgo operacional? Se refiere a desviación de las ventas. Mientras mayor desviación de las ventas haya, significa en la práctica que mayor riesgo tiene ese sector o mayor riesgo operacional tiene el sector, porque si se mueven las ventas, ¿qué es lo que se va a mover al final del día? El resultado operacional. Y si las ventas se mueven, por ejemplo, hacia abajo, el resultado operacional obviamente va a caer. Y la pregunta es, ¿cuánto va a caer? ¿Va a caer en igual proporción o en una mayor aceleración?
Y eso significa el grado de apalancamiento, es decir, qué tan sensible en mi empresa frente a un cambio en las ventas. Y esto salió a la luz con mayor, pero de una manera súper brusca este último tiempo, con la pandemia. Sí, ¿a quién le cayeron las ventas? A la gran mayoría de los sectores. A otros sectores les subieron las ventas. Eh, entonces, por ejemplo, ¿quién cayó en las ventas bruscamente? LATAM Airlines. Pero ¿quién mantuvo o incluso aumentó sus ventas? Cencosud. Entonces, cuando nosotros vemos a quién le afecta el riesgo y de qué manera, hay distintos efectos. Y ese efecto es lo que se denomina el riesgo operacional. ¿Y sobre qué? Sobre el resultado de la empresa. Y entonces, ¿qué tan variables son las ventas? Le va a dar calidad a esas ventas y al final del día nos va a medir sensibilidad. Entonces, imagínense que las ventas se movieran en esta empresa. Si dijeran, ¿qué pasaría si las ventas caen un 10%? ¿Qué significa que las ventas caigan un 10% en un año? Significa que es como que si hubiese desaparecido un mes entero. ¿Se pueden mover las ventas un 10%? Sí, se pueden mover. Sino en la realidad hoy en día, es decir, hay alta volatilidad en la cantidad de días. Hay que, para poder mantener la cantidad de días, o usted está creó un monopolio, o realmente tiene una tremenda estrategia comercial detrás, o un muy, muy buen servicio o producto. Es complejo vender y mantener los precios altos, sin descuentos. Hoy día, sobre todo, están haciendo descuentos para poder mantener la cantidad de días. Entonces, ¿qué pasaría si las ventas caen un 10%? Si de 100 se van a 90. ¿Cuánto hace la utilidad? La utilidad va a caer 10% o va a caer más. Y eso es lo que mide el grado de apalancamiento. Si hacemos los números, fíjense acá, de 100 cae a 90, los costos de ventas caen, acá cayó un 10%. Los costos de venta caen también un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están relacionados con las ventas. Entonces caen a 54. ¿Cuánto nos da de margen de contribución? Nos da 36. ¿Los costos fijos caen o no? No caen. Siguen igual 20. Por tanto, ¿cuánto es la nueva utilidad? 16. Entonces, ¿cuánto cayó en términos absolutos? 4. 4 de 20 es el 20%. Entonces, una caída del 10% en las ventas impactó 2 veces en el resultado operacional. El resultado operacional cayó 20%, 2 veces la caída en las ventas. Entonces, si la empresa sufre una caída en las ventas 50%, que muchas empresas en Chile y en el mundo sufrieron, ¿qué significa eso? Que su utilidad, ¿cuánto cae? Bueno, 2 por 50%, ¿cuánto la cae la utilidad? 100%. La utilidad se fue a cero. Y si las ventas cayeron más que 50%, ya la utilidad empieza a ser negativa. Y esa es la realidad hoy día de la empresa. O sea, ¿qué tan sensible es mi resultado operacional o lo que estoy proyectando frente a un cambio en las ventas? Es lo que se denomina grado de apalancamiento. ¿Y la sensibilidad frente a un qué? Frente al riesgo operacional. Y este riesgo operacional es donde usted está inserto. Es decir, si están en una industria de alto riesgo, no pueden, por definición, exigirle la misma rentabilidad al dinero puesto adentro de vuestra empresa versus al dinero puesto en una empresa de bajo riesgo. Entonces, cuando hablan de una empresa de alto o de bajo riesgo, lo que estamos hablando es qué tan estables son las ventas de esa empresa y cómo está preparada la empresa para enfrentar ese riesgo, el grado de apalancamiento. ¿Y de dónde proviene este grado de apalancamiento? Bueno, ustedes se dieron cuenta acá del ejercicio, justamente por tener costos fijos dentro de la estructura de costos. ¿Cuándo pasó la primera vez que se dieron cuenta los empresarios, las empresas, los directores de empresas, que no era bueno tener hartos costos fijos? Bueno, en la década de los 80, cuando hubo harta crisis como la que está ocurriendo a ocurrir ahora. ¿Y cuál fue la estrategia en el mundo? Ojo, no fue solamente en Chile la crisis. Fue lo que se denominó outsourcing. Outsourcing es justamente quitarse costos fijos de la empresa o la estructura de costos de la empresa y entregar esos costos como servicios externos
que otros provean a la empresa. Un caso clásico es CCU, empresa, compañía que produce y vende cerveza. Entonces, ¿tiene su fábrica de cerveza? Sí. ¿Tiene sus instalaciones? ¿Fabrica sus cervezas? Sí. ¿Importa cerveza? Sí. Es decir, otros también fabrican. ¿Y quién las vende en Chile? ¿Quién las distribuye? Unos camiones. ¿Y los camiones de quién son? No son de CCU, pero dicen CCU. ¿De quién son los camiones que andan distribuyendo los productos CCU? De empresas transportistas que le brindan servicio a una empresa que produce cerveza. CCU antes tenía camiones, sí, pero para tener camiones hay que ser una empresa de transporte, porque hay que tener una estructura de costo fijo, talleres, etcétera, dedicados a ser empresa de transporte. Entonces, separar los negocios, CCU se dedicó a hacer lo que sabía hacer, y hizo outsourcing de este clásico ejemplo que todos los camiones que ustedes ven en la calle, que dicen CCU, ninguno de ellos. Lo mismo Coca-Cola y lo mismo que todo el resto de las distribuidoras de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Así que eso es un poco. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar hoy en día volatilidad en las ventas? Bueno, hay que tener una estructura de costo lo más liviana posible, es decir, alto en variable y súper bajo en costo fijo. ¿Uno puede llegar a cero costo fijo? No, es imposible. A menos que sea, no sé, una organización autónoma descentralizada funcionando en blockchain sin ningún costo fijo humano. Pero a menos que no sea eso, desafortunadamente hay costo fijo para el punto de vista que hay que conseguir un ingreso por venta mínimo de equilibrio. Entonces, ¿cómo calculamos el grado de apalancamiento? Bueno, es un pequeño número, que es margen de la contribución de la empresa en ese momento, cuánta plata de margen tiene, dividido por el margen menos el costo fijo. Es decir, dos números de costo. Es decir, en el primer caso los 40 millones, que son los 100 millones menos los 60 millones de costo variable, los 40 de margen, es el primero, dividido en 40 menos los costos fijos, que es 20. Por lo tanto, el grado de apalancamiento operacional, o qué tan sensible frente a un cambio de las ventas, esta empresa es dos veces. Si la empresa cayeron las ventas 10%, inmediatamente yo puedo determinar, dado el nivel de ventas, que la utilidad cae 20%. ¿Será lo mismo hacia arriba? Sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si es que en el caso de lo que estamos revisando, las ventas caen un 10%, dado el grado de apalancamiento que tiene la empresa, se amplifica dos veces esa caída, por lo tanto la caída en la utilidad es 20%. Y aquí hablamos de utilidad, de la caída en la utilidad. ¿Por qué es tan relevante considerar esto? No desde el punto de vista, hoy vamos a ganar menos. No, no, no. Lo que necesitamos saber es cuánto es la caída máxima que resistimos para dejar de ganar y poder financiar la operación de la empresa. O sea, eso se refiere. O flujo de caja positivo, como quieran llamarlo, ganar o flujo de caja positivo. Entonces, tenemos que determinar para el primer elemento de proyección de nuestras ventas, bueno, qué tan sensibles son nuestras ventas y cuál es la estructura de costo que tenemos para poder proyectar ese resultado operacional de utilidad. Es decir, vendemos 100, tenemos esta estructura de variable y costo fijo para ganar 20. Bueno, ¿qué tan sensible es mi utilidad? Eso lo mide el grado de apalancamiento operacional. En este caso, ¿cómo lo calculamos? El margen dividido en margen menos costo fijo. 40 millones dividido en 40 menos 20. Y esto da dos veces. ¿Dos por qué? Dos veces la caída de las ventas. En este caso, 10%. Nos da una caída del 20% de la utilidad. ¿Y qué pasaría si fuese hacia arriba? Es decir, hubo empresas que en este periodo aumentaron sus ventas, por supuesto. ¿Qué pasa si las ventas aumentan 10%? Bueno, en ese caso, dado que el grado de apalancamiento es 2, la utilidad va a crecer el doble, en un 20%. Si imagínense que ustedes están pensando ver, ok, que necesitamos aumentar la utilidad en un 20%. ¿Cuánto debe ser el esfuerzo comercial entonces? Un 10%, no el mismo 20%. Cuando las empresas publican las utilidades, las empresas transadas, dicen las empresas subieron su utilidad en un 50%. ¿Significa que las ventas subieron un 50%? No, quizás estaba tan apalancada, quizás el grado de apalancamiento era 20 veces o 25 veces. Y para subir 50% abajo, simplemente se movió 2% nomás las ventas. Y multiplicado por 25 veces,
impactó en un 50% abajo. Entonces, no hay que dejarse engañar por los números. ¿Es relevante esto? Absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque de vuestra proyección de las ventas, que vamos a utilizar 100 millones en el ejercicio X, 60 millones de costo de venta, 40 millones de margen de contribución, 20 millones de costo fijo, 20 millones de utilidad, ¿qué tan sensibles son estos 20 millones frente a un cambio en las ventas? Bueno, eso lo mide el grado de apalancamiento. Y este número, dado que ustedes van a proyectar ventas, es relevante para quien va a analizar esa proyección. Entonces, que si ustedes van a proyectar ventas de 100 y utilidad de 20. ¿Es lo mismo proyectar utilidad de 20 con un grado de apalancamiento de 5 que con un grado de apalancamiento de 2? No, claramente no. ¿Quién resiste más la caída de las ventas? Este escenario. Por lo tanto, dicho eso, hay que tener claro cuando uno va a construir un resultado operacional proyectado, primero, ¿de dónde provienen las ventas? Precio y cantidades vendidas. ¿Qué tan sensible es nuestro escenario? ¿Dónde estamos metiéndonos? Segundo, para acompañar esas ventas hay un costo de venta. ¿Cuál es esa estructura de costo de venta? ¿Qué porcentaje de la venta es variable? ¿Qué porcentaje es de contribución? Y finalmente los costos fijos. Y los costos fijos operacionales, es decir, no costos fijos financieros ni gasto por interés. No hemos hablado de deuda acá, si se han dado cuenta. Entonces, es todo operacional, todo desde el punto de vista del activo de la empresa, no de cómo se financió. ¿Y qué tan sensible es ese resultado frente a un cambio en las ventas? Es un dato relevante cuando ustedes van a proyectar un resultado operacional. Así que eso es un poco lo que necesitamos ver en esta primera parte, en el primer módulo. Así que si tienen preguntas. Ahí, Rodrigo, no solamente una pregunta quizás no tan o sea, sí vincular lo que vimos, pero no tanto así como ni la estructura de costo ni grado de apalancamiento, sino que de repente pasa que cuesta mucho, sobre todo cuando son como productos, situaciones muy nuevas o donde no hay como un mercado tan de referencia, como que a veces cuesta un poco estimar las ventas. Eh, Ahora, efectivamente pueden haber situaciones extraordinarias como la pandemia, un estallido social, que muchas veces no se espera, pero ¿cómo hacerlo en ese caso cuando son no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que se los vendemos a las empresas o instituciones del gobierno que atienden mucho flujo de público. Y de repente, claro, es difícil estimar ventas como para salir a proyectar tanto un flujo de caja. Se ha intentado más o menos ir haciendo, pero es complejo. Hay como ¿qué puedes como recomendar en esa parte también, Rodrigo? Claro, ahí hay que, la sugerencia y la experiencia que tenemos es separar bien las dos cosas. Es decir, ok, vamos a tener clientes, esos clientes nos van a comprar un producto. ¿Qué producto? Este producto. ¿Cuánto cuesta ese producto? X está el precio. ¿Cómo nos van a comprar? Y esa es la lógica que vamos a salir a vender. Si la proyección de ventas no tiene una coherencia comercial detrás, no es nada, es un bonito ejercicio de Excel, ¿no? Pero se encuentra coherencia con el relato comercial, es decir, yo me voy a encontrar con el subsecretario de Educación, no tengo idea de lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, para que me abra la puerta con todos los Ceremi, por ejemplo, a través de ley de, ¿cómo se llama?, de lobby, transparencia y todo. Pero esos son las primeras personas que me voy a reunir, espero de esas, no sé, 18 reuniones, conseguir 2 clientes, esos 2 me van a facturar tanto, después quiero aumentar en tanto, tanto. Es decir, tiene que haber un relato comercial detrás de la cantidad que se espera vender, del producto que se espera vender y cuál es el precio. Si no existe ese relato comercial, significa que probablemente no van a encontrar el modelo de negocio aún, por lo tanto aún tienen que permanecer ahí. Y para poder permanecer ahí hay dos cosas en contra, los costos nuevamente y poder financiar esa parte que no está teniendo venta, etcétera. Entonces, si tú me preguntas cómo poder hacer proyecciones, tiene que estar con el correlato o correlacionado con el discurso comercial, con la estrategia de cómo vamos a salir a vender lo que tenemos como producto o servicio. Si no hay una estrategia comercial detrás, es poco probable que tenga sentido la proyección. Por eso, casi siempre la estrategia comercial tiene un porcentaje sobre las ventas. Alguien vende, a alguien hay que pagarle esa venta. Y esa es la comisión clásica variable. Muchas veces hay dos maneras. Por ejemplo, cuando alguien te da un cupón de descuento, lo que está haciendo la aplicación es darte un descuento, pero en la práctica alguien te dio esa venta. Entonces, hay distintas maneras de pagar la comisión de venta. Algunas veces
No sé si se dan cuenta cuando dicen Uber está creciendo las ventas, 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 pero los costos son más que las ventas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para facturar 1.000 le costó 1.500. Y eso existe, pero para eso hay que crearlo con financiamiento. Hay que implementarlo con financiamiento. Así que, ¿cómo implementar una buena proyección de ventas? La proyección de ventas depende del relato comercial. Si no hay relato comercial, no hay ninguna proyección que vender, que implementar. En otras palabras, Diego, yo creo que quizás el área comercial quizás es más relevante hoy en tu etapa, definir qué se va a vender, cómo se va a vender, y después ir a preguntarse, darse vuelta, ok, ¿cuánta plata necesitamos para poder financiar esto? Que es un poco lo que estamos haciendo acá. Sí, súper. Gracias. De nada. Sí, es súper complejo, tal cual decía Diego, construir proyecciones de venta, por supuesto. ¿De dónde vienen estas ventas? Del área comercial. Segundo, ¿de dónde vienen los costos? Bueno, del área de operaciones de la empresa. Si cómo enfrentamos el negocio, cómo vamos a distribuir, cómo vamos a producir. Ahí está el área comercial, el área operacional, y entre los dos definen la necesidad de capital, que es el área financiera, que es lo que estamos haciendo acá. Ok, vamos a vender tanta unidad el primer mes, tanta unidad el segundo mes de productos, servicios, o no vamos a vender nada hasta el mes 9, etcétera. Entonces, esos son ejercicios y etapas que requieren distintos tipos de financiamiento. Si no hay ventas, probablemente están en una incubadora, que es la etapa que están ahora. Si hay ventas, ya van a salir de esa incubadora, van a empezar a crecer. Quizás les va a faltar más plata de la que están generando. ¿Quién va a financiar ese déficit de caja? ¿Significa que la empresa es mala? No. Y ahí es donde entra, ok, el tercer elemento. ¿Vamos, estamos vendiendo más? Sí. ¿Cómo estamos enfrentando el negocio? Nuestra parte operacional. Tercero, ¿cómo estamos financiando el negocio? Y eso es un poco lo que trata este taller. Da la proyección, cómo financiamos el déficit o el superávit de caja. ¿Alguna otra pregunta? Romina. No, no, al parecer no hay más preguntas. Nos damos un break de 5 minutos. Apagamos cámaras y volvemos en 5. Dejamos